La verdadera fe conoce el poder de la oración. Las quiero invitar, hermanos, para que por favor abra allí su Biblia en Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 18, para que usted pueda tomar nota de las cosas que aquí vamos a estar señalando. Pero bueno, hermanos, hermanas, vamos a leer el texto. Santiago capítulo 5, versículo 13 hasta el versículo 18, dice Santiago: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora, yo quiero que usted note particularmente, hermano, ahí en su Biblia, y también lo señale, especialmente el versículo 17, donde dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No sé lo que ustedes piensen, sin embargo, esto plantea un problema. Por mucho que lo intente, para mí me cuesta trabajo pensar que Elías fuera como yo. Es un problema porque Santiago dice que eso es así. Dice que nosotros, o mejor, Elías tenía los mismos conflictos internos que tenemos todos y cada uno de nosotros. Así que, hermanos, Santiago nos señala a Elías. ¿Se acuerda usted de Elías? Elías, dicen algunos comentaristas de una manera muy acertada, que era el ejército de Dios de un solo hombre. También algunos han dicho el profeta agresivo del Nuevo Testamento. Y el término agresivo era porque tenía una voluntad férrea, tenía un carácter digámoslo, firme, y fue un hombre de acción. Primero lo encontramos nosotros en alguna ocasión frente con este rey malvado que se llamaba Acab. Acab estaba casado con Jezabel. Y recordemos que Jezabel había impregnado todo Israel con el baalismo. Había cambiado la religión de Dios por la religión de Baal. Y es más, cuando uno lee las crónicas y los reyes, encontramos que esta mujer sostenía a 800 profetas de Baal del heraldo público. Se pueden entonces ustedes imaginar el tiempo en el que vivió Elías, pero aún así este hombre solo confrontó toda esta fuerza maligna que se describe en el Antiguo Testamento. Elías también, cuando hablaba con Acab, le dijo que iba a dejar de llover por su palabra 3 años. Y después de 3 años, este intrépido profeta oró nuevamente y llovió. Y ustedes se imaginan la situación tan crítica que se encontraba la nación de Israel. Y bueno, el profeta Acab y Jezabel decían que esto era por culpa de Elías. Elías fue un hombre de mucha fe, tanto que oró a Dios por el hijo de esta viuda de Sarepta. Y el niño fue resucitado y fue entregado a su madre. Y esto fue gran gozo para esta pobre mujer. Elías también es descrito como el defensor de la verdad de Dios en tiempos de mucha oscuridad. Cuando se confrontó a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, en una prueba contundente donde demostró que Dios
es realmente Dios y que los dioses o que el Dios de estos sacerdotes, o sea, pues Baal era un Dios falso. Y para demostrarlo, hizo descender fuego del cielo sobre el monte Carmelo. Y seguidamente, luego Elías hace capturar a estos 800 profetas y los degolló en el torrente de Sison, creo que era. Este profeta era uno o es considerado el más grande de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede cualquier cristiano normal del siglo XXI identificarnos con este hombre, con esta calidad de profeta? La realidad es que Santiago nos está haciendo esta gran comparación con Elías, con este gran varón de Dios, que Elías es semejante a nosotros. Lo que tenemos que ver es que Santiago está diciendo que el gran pueblo de Dios son los que oran. El punto que Santiago está mostrando aquí en esta porción del capítulo 5, del 13 al 18, vuelvo y repito, es que el pueblo de Dios son los que hacen constantemente oraciones al Señor. Elevamos nuestra alma y nuestro corazón al trono de la gracia en oración. No son necesariamente los que hablan sobre la oración o los que escriben comentarios y artículos sobre la creencia de la oración o aquellos que tratan de explicar todo lo relacionado con la oración. Santiago va directamente al grano. Son aquellos que hacen las oraciones, los que invocan al Dios, los que se conectan con Dios por medio de la oración. El verdadero gran pueblo de Dios son los humildes, los dedicados y los que realmente sacan el tiempo para orar. Eso también podríamos nosotros decir acerca de la predicación. Una cosa, hermanos, es escribir sobre la evangelización, comentarios y artículos sobre la evangelización y hablar y disertar mucho sobre la evangelización. Pero se nos ha olvidado que realmente tenemos es que salir a evangelizar. Una cosa es hablar de la oración y otra cosa es hacer la oración. Así que estas personas que se describen aquí, el gran pueblo de Dios, no tienen más tiempo que el resto de todos nosotros, sino que solamente consideran la oración más importante que las cosas con las que la mayoría de nosotros llenamos nuestras vidas. Elías era un gran hombre de Dios y de oración. No significa que él tenía más tiempo para orar que nosotros. Hermanos, tenemos el mismo tiempo. Y de la misma manera Santiago lo está escribiendo y los primeros cristianos. El punto es que nosotros debemos creer en Dios y que Dios tiene el poder para contestar nuestras oraciones, tiene el poder para escuchar nuestras plegarias y tiene el poder para responder a las peticiones de sus hijos y suplir nuestras necesidades, no solamente físicas, sino también espirituales. Estas personas o estos cristianos a quienes va dirigida la carta y que también se aplica a nosotros, han reclamado para sí el poder mediante la oración. La verdadera fe o el verdadero creyente debe reconocer el poder de la oración. En vista de que la epístola de Santiago es tan práctica en su forma de ser, lo normal es que llegáramos nosotros a esperar que Santiago hablara de la oración. Y lo hace ya finalizando su carta. Santiago entonces en estos versículos del 13 al 18 demostrará cómo la fe causa impacto positivo en nuestra vida de oración y cómo nosotros debemos reconocer o nuestra fe debe reconocer
el poder de la oración. En el texto de esta presente lección, que vuelvo y repito, para que no se nos olvide, del versículo del 13 al 18, vamos a mirar que surgen algunas pautas para la oración y que necesitamos estudiar cuidadosamente. Bueno, un punto que nosotros debemos considerar es que las circunstancias difíciles de la vida requieren de la oración. Y el cristiano, y todo cristiano, cristiana también, todos los miembros de la iglesia, debemos reconocer esta verdad, que en los tiempos difíciles de nuestra vida es donde más necesitamos orar. Es lo que Santiago nos está exhortando, nos está señalando. Santiago, y como ha acostumbrado a hacerlo a lo largo de toda la carta, presenta su exhortación de una manera práctica, que Santiago siempre va a la médula del tema. Él no se va por las ramas, ni con teología, ni con argumentación, nada de eso. Santiago va directamente al grano. Y quiero recordarles y hacerle un pequeño paréntesis con relación o comparándolo con las otras cartas. Por ejemplo, la carta a los Filipenses es cristianismo gozoso. El libro de los Hechos es cristianismo en acción. La carta de Apocalipsis es cristianismo victorioso, pero la carta de Santiago es cristianismo práctico. Es como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Ahora, Santiago señala el tiempo y también las circunstancias en las que se requiere de la oración, en las que el cristiano debe orar. Así que Santiago menciona específicamente 3 momentos en los que debemos ir a Dios en oración con un corazón humilde y sencillo. Y el primer tiempo o la primera circunstancia es cuando sufrimos. La segunda es cuando somos confrontados con la enfermedad. Y tercero, cuando nos domina la culpa del pecado o el pecado mismo. Ahora, en este tiempo que me resta, vamos entonces a mirar cada una de estas 3 circunstancias que Santiago nos señala que se requiere de cristiano oración. Y vamos a considerarlas a cada una de forma individual. Bueno, entonces, en primer lugar, la oración, según Santiago, es necesaria cuando enfrentemos el sufrimiento. Y volvamos a leer el versículo 13, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Así que la oración es necesaria cuando estemos pasando por diferentes problemas de la vida. Ahora, yo quiero señalar, hermano, particular, la palabra aquí afligido. La Reina Valera lo traduce así, pero la Nueva Versión Internacional la traduce con problemas. ¿Está alguno entre vosotros con problemas? Otras versiones traducen esta palabra como sufriendo. Entonces, la idea de Santiago en este versículo es más que las enfermedades físicas, porque yo creo que las enfermedades físicas lo trata ya es en el versículo 14, en el versículo 13 está hablando o está apuntando Santiago, es cuando la persona tiene problemas o está sufriendo. Y este sufrimiento o esta aflicción del versículo 13, y esta palabra es de alguna manera, hermanos, también señalada en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, porque Pablo también usa el mismo término cuando habla del evangelista y de sus penalidades. Vamos a leer el versículo 9, 2 de Timoteo 2, 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El término afligido del versículo 13 también se encuentra en el versículo 3 y versículo 5 del mismo capítulo de 2 de Timoteo, capítulo 2. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Pero tú sé sobrio, dice el versículo 5, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y es más, Santiago usó el término afligido en el capítulo 5, en el versículo 10, que dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Así que teniendo un poco en mente estos tres ejemplos en donde encontramos la palabra afligido, entonces Santiago señala que durante los días de prueba, dolor, pena, depresión, tristeza, conflictos, dice Santiago, debemos recurrir a la oración. Hermano, hermana, si usted está pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, por algún dolor, por alguna pérdida, por algún duelo, o tiene depresión, tiene tristeza, recurra a la oración. Cuando Dios escuche y contesta esa oración, entonces dando la ayuda, va a dar el fortalecimiento que se necesita. Y no olvidemos entonces que debemos alabar a Dios por su amor y su misericordia. Dios quiere que su pueblo le busque en los momentos difíciles. Dios no quiere que su pueblo se ahogue en las penas, se ahogue en la tristeza, en el dolor y en la aflicción. Es ahí donde nosotros debemos buscar al Señor. Un ejemplo de esto fue nuestro Señor Jesucristo. Yendo, hermanos, y siendo ya corto el tiempo para ir a la cruz, Jesús reconoció, dice, mi alma está afligida hasta la muerte. ¿Y qué hizo? Se fue para Getsemaní y buscó al Señor en oración. El hermano del Señor, Santiago, conocía el carácter de Cristo, que en los tiempos difíciles, Jesús, el Maestro, buscó a su Padre en oración. En segundo lugar, hermanos, Santiago señala que durante los días de enfermedad, y aquí la enfermedad ya es la enfermedad del cuerpo, hemos de apoyarnos en la oración. Versículo 14 y 15 de Santiago capítulo 5. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, dice Santiago. Cuando leemos estos versículos, muy a menudo nos enfrascamos, o bueno, algunos predicadores se han enfrascado en debates doctrinales sobre lo que Santiago está tratando de enseñarnos acá. Algunos entonces sacan comentarios, sacan debates y gastan tinta y gastan papel debatiendo la enfermedad del cuerpo o la enfermedad del espíritu. Pero si nos enfrascamos en estos debates y en todo este tipo de comentarios que surgen, bueno, muy fácil podremos perder la idea central de lo que Santiago está diciendo. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Oremos por los enfermos. Entonces, en lugar de estar sacando tanto tiempo y gastando tinta en tantas cosas, ese tiempo saquémoslo para orar o dediquémoslo para orar por los enfermos de la congregación local, que siempre hay enfermos de la congregación local. Y la enfermedad física, es el mal común de todos los seres humanos, los malestares físicos. ¿Quién nos enferma? Entonces Santiago nos dice que debemos pedir al Señor, debemos llevar a Dios nuestras enfermedades físicas. Es lo que también dice el apóstol Pedro. Capítulo 5, versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces Santiago quiere que nosotros también oremos por los problemas, por nuestras tristezas, por las aflicciones de la vida, pero también debemos orar en tiempo cuando estemos enfermos físicamente. Ahora la pregunta, hermanos, que podemos hacer es, ¿qué sana al enfermo? Bueno, Santiago dice que es la oración de fe. Subraya, hermanos, en el versículo 5, esa primer parte. Y la oración de fe.
Eso es lo que va a sanar al enfermo, la oración de fe. ¿Y qué es la oración de fe? Me podría entonces usted preguntar. Bueno, la oración de fe, la que se ofrece, la que se lleva ante la presencia del Señor, creyendo que puede hacer lo que pedimos. Así lo dice ahí en el capítulo 1 de Santiago, versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, la oración de fe es aquella que se hace sin dudar. Y también el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 5, versículo 14, nos habla de esa oración de fe que nos está aquí señalando Santiago. Dice ahí primera de Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Claro, hermano, créalo. Dios estará dispuesto a contestar nuestras oraciones cuando pedimos a Él la sanidad de nuestros cuerpos. Sin embargo, pedimos con fe, y una pregunta que siempre se hace cuando se dan este tipo de estudios acerca de la oración por los enfermos. Hermano, mire, pedimos con fe, pero algunos enfermos no se recuperan. Siguen enfermos. Es más, ha habido casos en donde hemos pedido por hermanos enfermos que estaban en una condición muy delicada y se han muerto. Entonces, ¿se recuperan siempre los enfermos cuando oramos por ellos? Bueno, la respuesta es no. No siempre se recuperan. Ahora, no se confunda, hermano, no se vaya a confundir, hermana. Estoy convencido de que nuestras oraciones pueden mover a Dios para que Él actúe en nuestro mundo y haga cambios. Crea, hermano, que usted cuando ora por su salud, por su enfermedad, Dios lo va a escuchar y Dios le va a dar una respuesta. Si usted no cree que esto es así, que Dios puede sanar nuestros cuerpos de una manera providencial, no de una manera milagrosa, sino providencialmente, porque hago un paréntesis, Dios sana, y la Biblia lo demuestra de dos maneras. Una, en la Escritura nos dice que Dios sanó en la antigüedad milagrosamente, hoy no lo hace. Dios también sana de una manera providencial, o sea, pues que Dios provee los medios para que usted y yo tengamos la salud. Un ejemplo, cuando usted se corta el dedo, el cuerpo, de la manera que Dios lo diseñó, tiene la capacidad de sanarse. Entonces las células, la sangre correrá a esa herida, se cauterizará ella misma, creará un cascaroncito y eso es un proceso de sanidad. ¿Y quién hizo ese proceso? Pues Dios me sanó de esa forma. Ahora, por medio de la medicina, los cuidados, las atenciones que nosotros podamos tener, Dios nos sana a través de ese tipo de cosas. Dios nos sana providencialmente. Ahora, si usted cree que Dios no nos sana en nuestras enfermedades, entonces yo le quiero colocar un ejemplo de el rey Ezequías, segunda de Reyes 20. Dice la Biblia que Ezequías cayó gravemente en cama enfermo. Se inclinó hacia la pared, se reclinó hacia la pared, le oró a Dios fervientemente. El profeta se devuelve y le dice que Dios le contestó la oración y que Dios le concedió 15 años más de vida. Esto es un gran ejemplo de una oración de Ezequías, del rey Ezequías, que oró por su salud y Dios le concedió la oración. La clave para nuestro entendimiento, hermanos, vuelvo y repito y hago el énfasis, está en primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Me gusta mucho como dice Juan, la confianza que tenemos en Él. Pregunto, ¿confía usted en Dios cuando le pide por su salud o la salud de su familia o de los hermanos de la iglesia? ¿Realmente confiamos que Dios responderá, contestará nuestras oraciones? Bueno, pues Juan está muy seguro. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, es necesario que volvamos a examinar la oración del Señor en el huerto de Getsemaní y aprendamos el espíritu de esa oración. Nuestras oraciones serán contestadas siempre y cuando estén alineadas con la voluntad de Dios. Jesús oraba en Getsemaní. Nosotros sabemos ese evento, que el Señor le pedía a su Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Señor, si hay otra forma, si hay otra alternativa, si hay otro camino que no sea la cruz, pero no se haga como yo quiero. Termina la oración del Señor diciendo: pero no se haga como yo quiero, sino como es tu voluntad. Y sabemos todos que la voluntad de Dios era el camino al Gólgota. La voluntad de Dios para su Hijo era la cruz. Era inevitable, no había otra opción, no había otra alternativa. Así que la respuesta del Padre a Cristo acerca de si había otra opción fue un rotundo no, no hay otra opción, no hay otro camino. Entonces debemos aprender, hermanos, que nuestras oraciones serán contestadas si es la voluntad del Señor. Así que es condicional, no es incondicional. No es malo hacerle saber a Dios lo que queremos, porque alguien podría decir: bueno, pero yo para qué le pido si yo le manifiesto lo que yo quiero, lo que yo deseo. Sin embargo, pues lo más probable es que me va a decir que no. No es el punto. No es malo hacerle saber a Dios lo que queremos. Sin embargo, también tenemos que pedir fuerza y valentía para aceptar cualquiera que sea su voluntad, cualquiera que sea la voluntad del Señor. Puede ser un sí, o también puede de respuesta ser un contundente no. Solamente Dios conoce qué es lo mejor para nosotros. Ahora, hermanos, en tercer lugar, Santiago nos dice que el otro tiempo, la otra circunstancia en que se requiere la oración es orar cuando estamos abrumados por la culpa del pecado. Versículo 15 y también parte del 16 dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Bueno, por el contexto es obvio que la última parte del versículo 15 está hablando de la misma persona mencionada en el versículo 14. En el versículo 14 está hablando de alguien que está enfermo físicamente. Y en el versículo 15 ya está hablando de un problema espiritual, de sus pecados. O sea, pues que la persona tiene dos situaciones. Está enfermo físicamente y también tiene un problema espiritual que tiene que ver con el pecado. Es la misma persona, la del versículo 14, la del versículo 15. Ahora, no está enseñando que los hombres se enferman solamente como resultado de sus pecados personales. Aun cuando, hago la aclaración, muchas enfermedades vienen por causa del pecado. Pero vuelvo y hago el énfasis. Santiago no está enseñando que los hombres se enferman solamente como resultado directo de sus pecados. Sin embargo, sí parece que está enseñando que en tiempos de enfermedad podríamos ser movidos a reflexionar en el hecho de la enfermedad, hermanos, de que hemos rechazado a Dios cuando hemos estado sanos y decidimos, cuando nos enfermamos, entonces confesar los pecados y buscar el perdón. Generalmente, hermanos, entonces, esta situación es común entre nosotros. Por ejemplo, cuando un hermano está gravemente enfermo, ese estado, esa condición de dolor, de enfermedad, de malestar general, esta condición lleva a la persona, primero, a entrar en un ayuno voluntario, porque cuando uno se enferma, uno deja de comer, el cuerpo entra en un ayuno voluntario, y es un tiempo para uno reflexionar qué ha hecho mal. Por eso la persona enferma generalmente pide a veces un perdón o por un bienestar
espiritual. Entonces Santiago está enseñando que Dios tiene una condición para el perdón de su hijo pecador. Es muy similar a lo que Juan dice en 1 Juan 1:9. Vamos a leerlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo recuerdo, hermanos, que cuando aquí estuvo muy enfermo el hermano Juan Rojas, en su lecho de muerte, él confesó varios pecados, porque su misma condición le llevó a eso. Y Juan dice aquí, como Santiago, que nosotros en esta condición debemos confesar nuestros pecados, y pues Dios es fiel y justo y va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar. Lo que Santiago y Juan entonces están señalando es que debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer nuestros pecados, tanto a Dios como también a los hermanos. Pedirle a Dios que nos limpie. Este texto no está hablando exclusivamente de lo que consideramos una confesión formal ante la iglesia. Sin embargo, ciertamente pues se puede incluir. Tampoco prescribe una forma establecida para realizar las confesiones, como si lo han malinterpretado la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, basados en este texto, ellos se han inventado por muchos siglos la confesión auricular al cura, al párroco. Pero Santiago no está diciendo que yo tenga que ir a confesarle al párroco los pecados o al evangelista para que él me absuelva de mis pecados. No está hablando de eso. El texto está hablando exclusivamente de lo que consideramos nosotros una confesión de nuestros pecados. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, se pueden usar varias maneras. Se puede hacer en una asamblea, según lo que enseña el versículo 15 y 16. Bueno, se puede hacer en presencia de los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia. Se puede hacer de hermano a hermano, o puede ser hecha por cualquier otro medio para que las partes afectadas sean informadas del arrepentimiento de la persona y así pueda ser perdonada. Sin embargo, a Santiago no le preocupa tanto la forma en que nos confesemos nuestras ofensas los unos a los otros, sino que a Santiago lo que le importa es la necesidad de que se haga la oración de confesión de pecados. Hay que confesar nuestros pecados. Cuando estamos en esa condición, Santiago entonces nos dice que es tiempo de orar. Así que hagamos un resumen. En el capítulo 5, del versículo 13 al 18, nos está hablando de 3 circunstancias o tiempos específicos en que el cristiano requiere de oración. La oración es necesaria cuando enfrentamos el sufrimiento, cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando por algún dolor, por alguna pena, por alguna tristeza, por alguna depresión, por alguna pérdida, debemos orar. Santiago también nos dice que debemos orar por nuestras enfermedades físicas. Y por último, Santiago señala que debemos orar cuando estemos abrumados por la culpa del pecado. Ahora, otro punto considerado ahí en Santiago 5 es la dinámica de la oración eficaz. Habiéndonos informado de las veces que se necesita la oración, o sea, pues habiéndonos señalado los tiempos para orar, Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La última parte del versículo 15. Parece que el justo aquí señalado es la persona cuyos pecados han sido confesados y perdonados. El término justo en la Biblia no significa sin pecado o que nunca ha pecado. No, porque esa condición no existe en la Biblia. Los justos en la Biblia son aquellos que han pecado y han sido justificados del pecado. O sea, pues los han confesado, se han arrepentido y se han apartado de ellos y han alcanzado el perdón. Esa condición que se alcanza después del perdón y la confesión es la condición de ser justo. De ser justo. Entonces la persona aquí, hermanos, es la que ha confesado sus pecados y ha sido perdonada. La oración de tal persona, de ese justo, es capaz de obtener grandes resultados. ¿Cómo lo dice Santiago?
puede mucho. Y para que podamos comprender lo que significa ese poder de la oración, Santiago da un ejemplo. Elías 17 y 18. Santiago 5, 17 y 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y después de que se cumplieron los 3 años y los 6 meses, versículo 18, oró otra vez, dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y aquí, hermanos, nuevamente la frase: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Con todo lo que hemos aprendido acerca de la oración y su poder, volvemos a preguntar: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hermanos, lo que hemos aprendido es que Elías se aferró de la misma fuente de fortaleza que también tenemos a nuestra disposición. Elías se aferró al poder que tenía en ese momento, la oración. Y ese mismo poder está disponible para usted. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Así lo decía el apóstol Pedro en Hechos 10, 38, creo. Dios no hace acepción de personas. Esa misma oración que hizo Elías, poderosa, esa misma oración la puede hacer usted. La podemos hacer nosotros, está a disposición. La lección que tenemos que aprender es que la fortaleza y el poder para salir adelante en la vida solamente los encontramos en Dios. La oración no solamente nos cambia volviéndonos dependientes de Dios, sino que por medio de esta oración o por medio de la oración podemos alcanzar grandes cambios para mi vida y también para los del prójimo, y en este respecto, para los hermanos. Hasta que aprendamos a orar, nos privaremos de muchas bendiciones que podríamos tener y usar para la gloria de Dios y para nuestro crecimiento espiritual. La historia cuenta de Henry Ford. ¿Ustedes se acuerdan de Henry Ford? El dueño de la fábrica de autos. Bueno, hay una anécdota de Henry Ford aquí en esta lección. Dice que Henry Ford en una ocasión compró un seguro de vida de $1 millón. Y uno de sus mejores amigos, que vendía pólizas, le hace la pregunta: ¿oíste, hombre, y por qué no me la compró a mí? Y Henry Ford le dice: ¿por qué no me lo pediste? ¿Cuántas cosas nos hemos privado nosotros de tener, de recibir de Dios, porque simplemente no le pedimos? Jesús decía en el Sermón del Monte, Mateo 7, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Santiago muestra también entonces que la fe reconoce el poder de la oración y que la fe causa un impacto positivo, y esto porque nos enseña: 1, vivir en una comunión constante con Dios. 2, invocar a Dios confiando en que nuestras necesidades serán generosamente suministradas. Y 3, confesar nuestra debilidad y pecaminosidad, reconociendo nuestra dependencia en Dios y sometiéndonos a sus caminos. Hasta acá, hermanos, esta lección número 16. Muchas gracias por su atención. Que esta lección, más que un conocimiento, se lleve a la práctica, teniendo en cuenta, vuelvo y repito, los tiempos y las circunstancias en que Santiago nos dice que debemos orar. Los invito, hermanos queridos, para la última lección de esta serie, capítulo 5, versículos 19 y 20, donde vamos a aprender que la verdadera fe se preocupa por los perdidos. Con la ayuda del Señor, si nos da vida y salud, esta lección la vamos a estudiar el miércoles que viene. Hermanos, muchas gracias. Que tengan una feliz tarde.